Hola amigos de Contexto. Señores, hemos venido dándole seguimiento a la situación, vamos a decir, del sector eléctrico en nuestro país y el pasado miércoles 19 de febrero se pospuso sin fecha fija la firma del famoso pacto eléctrico que viene desde el 2012 con la Ley de Estrategia Nacional, pero que viene pues este sector trabajándose desde que yo tengo uso de razón y se supone que todo iba a concluir en estos días, pero como les decía, el pasado 19 de febrero fue pospuesto sin fecha fija y hay un gran impasse entre los sectores sociales del país porque se dice que este pacto no fue consensuado como debió haber sido y que inclusive se quiso presentar de repente. Los sectores de la oposición política, por ejemplo el PRD-M, específicamente Luis Abinader, hizo requerimientos, 10 requerimientos para ser específicos, para que ellos pudieran firmar este pacto eléctrico y agregó que en realidad para firmar este pacto no tenían ellos que participar. El gobierno parece que quiere consenso y la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también se ha opuesto y ha presentado una serie de demandas para que sea válido esta firma del pacto eléctrico, porque ellos dicen que firmarlo de esta manera, la manera que está, sería más o menos parte de lo mismo y simplemente hacer valer, supuestamente, parte de la ley vigente en este momento que pues no se está llevando a cabo. Como vemos, muchas veces tenemos leyes que no se cumplen y esto es muy peligroso en nuestro país. Otro gran problema que se solucionaría con el pacto eléctrico es estos subsidios que estamos dando, crecientes, bueno, a veces más, a veces menos, pero que consumen gran cantidad de lo que es el presupuesto de la nación. Bueno, tenemos a un invitado experto en lo que es el mercado eléctrico, es ingeniero electromecánico y también especialista en matemáticas, Eduard Veras, con quien conversaremos desde la UAS, desde el punto de vista de la UAS y de él personal, pues cuáles son los problemas hasta ahora que se han presentado para la firma de este pacto eléctrico. Julio, tú y yo hemos conversado en este programa pues varias veces sobre las necesidades del sector eléctrico en la República Dominicana, nuestro sistema interconectado, y sabemos que tiene muchas deficiencias que se han ido corrigiendo poco a poco, pero que falta todavía mucho por definir. El tema del sector eléctrico es un tema de larga data, pero el llamado pacto eléctrico que se propuso en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que se iniciaron sus conversaciones y se designó a través del Consejo Económico y Social y un decreto del Poder Ejecutivo, una cantidad enorme de especialistas, de instituciones, de sectores, de interesados en el sector eléctrico, que deberían, diríamos, hacer este llamado pacto eléctrico. Ahora bien, esperando el pacto eléctrico, el país ha tenido un retraso enorme de inversión, en particular en el sector de generación, que es una de las razones por las cuales el gobierno nacional decidió el inicio de la construcción de una central termoeléctrica a carbón en Punta Catalina, o por lo menos una de las que se aduce. Y recuerdo con el discurso del presidente de la República, el primer discurso que hizo el 27 de febrero del año 2013, esbozó bastante detalladamente, o expuso muy detalladamente, cuál era esa estrategia que ellos querían como gobierno llevar a cabo. En primer lugar, se necesitaba una expansión de unos 1.500 megavatios, los cuales 600 en aquel momento serían construidos mediante una inversión de planta a carbón y los otros 900 serían agregados por inversión pública también a través de generación a gas natural. ¿Por qué el gobierno adoptaba esa decisión habiendo una ley general de electricidad que diríamos saca al Estado
del sector de generación? Bueno, porque el país ha sufrido un retraso gigantesco de inversión en generación, lo que hace crónico el problema del costo de la electricidad y el tema de los apagones. La solución, ¿cuál ha sido? Pequeñas plantas individuales que, si no me equivoco, hay casi 1000 megavatios en plantas, diríamos, de emergencia o plantas de autogeneración. Diésel. Exacto, diésel de muy alto costo. Muy alto costo. Entonces, desde el 2014 hasta el 2018, es decir, 4 años, se ha estado reuniendo, buscando lugares comunes. Esos detalles yo no los tengo. Pero yo sí tengo una certeza. Ni el monseñor Agripino Núñez, que es el presidente del Consejo Económico y Social, ni el gobierno, a través de sus voceros, están locos. Es decir, ellos no van a convocar a un pacto para que fuera cancelado el día siguiente y que se viera como un fracaso del gobierno. Ahí pasó algo. Y entonces el PRM aduce una serie de razones, en algún caso que podrían ser atendibles, pero en otros que son totalmente irrisorias, como que se terminen los apagones en 2 años. Bueno, está bien, ok, vamos a firmarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si tú quieres que se terminen los apagones primero para hacer la firma, es decir, ahí hay algo que no se vio. Y a mi entender, hay unos intereses del sector generador que parece son los que han movido este tipo de esta acción que dio al trato con la firma. Eduardo, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué se ha parado esta firma de este pacto eléctrico y cuáles son los puntos que ustedes también como Universidad Autónoma de Santo Domingo apoyan, que incluso he visto que coinciden también con las que ha hecho Luis Abinader? ¿Cuáles son las válidas y quizás otras que no son válidas? No, el PRM. El PRM. Porque claro, Hipólito es del PRM y también Hipólito apoyó abiertamente. No, y es una cuestión de un partido. No, y lo apoyó. Sí. Lo apoyó. Ah, bueno. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Julio. Buenos días a los distinguidos televidentes de RNN y este es tu programa Contexto. En realidad, un pacto es un acuerdo entre partes. Sí. Es lo primero. Ayer alguien planteaba en Twitter y decía que, creo que fue el Observatorio de Políticas Energéticas, y decía que lo primero para firmar un pacto que debe existir es cumplimiento de la ley. O sea, tenemos leyes, tenemos un marco legal que en la vieja CDE, en el viejo modelo no estaba. Ahora tenemos un conjunto de 5 o 6 leyes que constituyen el marco legal del sistema eléctrico, y los puntos más neurálgicos que contribuyen a que exista un desorden en el mercado, tanto mayorista como minorista, de repente no se están cumpliendo. Y están en la ley. Y están en la ley. Una ley que fue promulgada en el año 2001, con un reglamento en el año 2002, por ejemplo, el artículo 93 de la ley no se cumple. ¿Cuál que dice? Que es el artículo que obliga a las empresas de distribución a resarcir al usuario final en base a los apagones. O sea, sin pagarle los apagones a la gente. Sí, lo que pasa es que es como una penalidad que tiene la ley a la no continuidad del servicio. Es como cuando uno le cortan la luz, hay que pagar una penalidad también. Hay que establecer bien claro en algo. Tal vez técnicamente es muy difícil explicarlo, pero ¿cuál es el costo de la energía que no se suministra? Eso es imposible medirlo porque un contador no lo va a medir nunca. No. Pero cuando yo estoy en mi casa necesito ponerme una camisa y no la tengo planchada y la energía se me va. O necesita trabajar. O necesito trabajar. En una computadora. O necesito... o subir una escalera y no tengo una planta. Subir una escalera, no tengo la planta. O estoy en un ascensor, se me quedó. O estoy usando un proceso industrial. O estoy en una tienda de la capital y la luz se fue. ¿Cuál es el costo de eso? Entonces, el artículo 93 de la ley busca que las distribuidoras tengan una penalidad por no suministrar energía. Y cuando, oye, como una pregunta ahí, dado que la generación no la hacen los distribuidores, cuando es una razón ajena
a la distribuidora. ¿También lo tienen que pagar la distribuidora? No, ahí hay una estructura que, por ejemplo, la superintendencia emitió una norma en algún momento. Yo trabajé 5 años con esa norma, que son los indicadores de continuidad del servicio, donde tanto la superintendencia como un equipo técnico adjunto a la superintendencia realizan una prorrata de ese costo de esa energía no suministrada, buscando a ver quiénes son los responsables del apagón. Pero te digo que en la actualidad tal vez solamente el 10% de los apagones, menos del 10%, son por averías o por fallas o por mantenimiento en alguno de los elementos. La mayoría de los apagones que se le da a la población común son financieros. Son financieros. Son una forma de cómo la distribuidora busca una reducción del costo de producción a partir de retiro de la demanda o de cortes de la demanda. O sea, mercadológicamente es posible explicarlo, los economistas tal vez lo entenderán muy bien, tal vez la población llana no, pero es simplemente yo decir a la generación más cara que tengo que pagarle, yo la saco de línea, pero ¿cómo? Retirando la demanda, cortándole la luz tal vez al sector que menos paga, o algún sector industrial que no paga, o una clasificación que ya la distribuidora. Pero también se le dan apagones financieros a los que pagan muy caro, ¿o no? Sí, porque en realidad cuando la distribuidora regula un circuito en función de la cantidad de horas que le da, ahí puede haber gente que pague y también hay gente que no paga. Esos circuitos entonces tienen un indicador de cobranza. La distribuidora lo tienen clasificado muy bien, lo clasifican A, B, C y D, y en función de su clasificación le dan un número de horas. Muchas veces usted vive en un sector de clase media, pero está atado eléctricamente a un sector popular, que tal vez la cobranza es mucho menos, entonces a usted le toca por default una cantidad de apagones. Tengo que decir que algunas empresas distribuidoras han implementado unos cortes sectoriales con unos equipos sofisticados que los colocan a la entrada de los barrios y pueden reducir ese percance en la población que más paga. Pero eso no en todo caso es así y no en todo caso funciona a la perfección. Bueno, entonces, Edward, ¿cuáles son esos puntos del pacto eléctrico que ustedes como UAS, que la oposición o cualquier otra institución está diciendo que no son válidos y que de firmar el pacto eléctrico de esta manera no se va a resolver el problema? Por otro lado, otros dicen que es mejor firmar un pacto a no tener nada. Bueno, pero eso es seguir haciendo parches. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sobre el pacto yo considero, y así se lo explico a varios amigos técnicos, que el pacto es una forma de cómo socializar las responsabilidades. O sea, cuando el Estado dice vamos a firmar un pacto, todos sabemos qué ocurrió en el año 97, del 97 al 99, en la cual aquí se inició el proceso de capitalización. Y luego ese proceso, como en todos los países, ha tenido cosas buenas como ha tenido cosas malas. Nosotros no somos el único país de Latinoamérica que da apagones financieros. Muchos también lo hacen, incluyendo países en desarrollo como Chile, Bolivia, Perú. Pero ese mal sabor, ese sinsabor de la capitalización trajo unas culpas. Los beneficios nadie los dice o no se explican, sino que solamente vemos las culpas. Entonces, un pacto lo primero que dice, vamos a socializar las cosas buenas y vamos también a socializar las cosas malas que ocurran a partir de ahora. Yo lo veo así, particularmente yo. ¿Qué sucede? Volvemos al principio. Violación a la ley. O sea, la Ley General de Electricidad, incluso la Ley de Contrataciones Públicas, se viola en múltiples artículos. La Ley General de Electricidad, como te dije, se viola en el artículo 93, que aunque tal vez es imposible financieramente para que la distribuidora lo asuman, pero desde el año 2002 que tenemos un reglamento de aplicación, hasta el año 2014, 2015, 2018, pudimos haber tenido un mecanismo de cómo ir aplicando paulatinamente y que se vaya corrigiendo el mal de la no continuidad del servicio, que es que busca ese artículo, que la gente tenga servicio y que lo pague. Aquí todo el mundo paga el teléfono, aquí todo el mundo paga el cable, porque son empresas privadas, porque la distribución de energía no puede llegar al punto de que todo el mundo la pague. En un barrio popular donde el índice de cobranza es un 35%, todo el mundo paga teléfono. Entonces, ¿por qué no nos encaminamos 20 años que tenemos en esto a decir, vamos a hacer que todo el mundo pague la luz, aplicando ese artículo? Pero no, ese tal vez no es el artículo tan definitivo. Por ejemplo, esa ley contempla que haya licitación en la venta de energía. Ahí viene el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. El artículo 110
110 de la ley plantea un procedimiento para hacer licitaciones de compra y venta de energía en el mercado mayorista. ¿Qué es el mercado mayorista? Es el mercado de transacción o el mercado de contrato, de contrato, lo que le llaman el mercado spot, que tienen los generadores entre ellos o los generadores con usuarios privados, lo que le llaman usuarios no regulados, grandes empresas, o generadores con distribución. Las licitaciones de contratos de compra-venta que están fuera del mercado spot deben ir a una licitación. ¿Quién maneja la licitación? La licitación la maneja la Superintendencia de Electricidad. ¿Por qué la Superintendencia de Electricidad? Porque se supone que es el ente válido, sin ataduras políticas, sin ataduras comerciales y con un proceso de regulación normativo. Deben ser ellos los que deben crear las bases para una licitación de compra-venta de energía y llamar a la licitación. En el año pasado se emitió el decreto 62-18 que apodera al administrador vicepresidente de la CDEE a que realice contratos de compra-venta de energía sin licitación, bajo la aducción de que podemos instalar... ¿Eso cuándo se hizo? Sí, eso fue en abril, creo, febrero del año 2018. Se firmó el decreto 62-18, el cual autoriza al administrador de la CDEE, independientemente de quién sea el que ostente el cargo, a que realice contratos de compra-venta de energía. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué se tomó esa decisión? No, yo imagino que eso debe fundamentarse en que los contratos del Acuerdo de Madrid perimieron. Terminaron todos. Sí. Se hizo una licitación que quedó desierta. No. Bueno, creo que hubo un contrato. Sí, hubo dos contratos. De los 1.500 megavatios... 400 y pico, quedaron 1.000 y pico de megavatios. Hubo una parte de AES a gas y una parte con Jaina en carbón en Barahona. Exacto. Entonces, al quedar esa cantidad... Licitación desierta. Esa licitación desierta, más de 1.000 megavatios, la forma de operar de esas plantas que están en el sistema ahora es en el mercado spot. La mayoría sí. En el mercado que cada día fija el precio según el costo marginal de entrada. Eso va en detrimento de los generadores privados. ¿Por qué? Porque no tienen sí. Del que vende más barato es el que... No. Los generadores tienen va en detrimento del que no tiene un contrato. Del que no tiene un contrato. Porque en cualquier momento puede salir fuera de servicio y no se le va a pagar. Entonces, de esos generadores. Sí, eso es lo que decía. Es decir, de esos 1.100 megavatios que están en el sistema, pero que no están con contrato, eso va en detrimento de ellos. Ellos lo que quieren es un contrato. Entonces... Sí. Al no satisfacer los criterios de la CDE, que era creo que 8 centavos de dólar. 8.60 centavos, 8.65 el precio tope. El precio tope, que hemos llegado en algunas circunstancias a 15 hasta 20 centavos de dólares. Sí, el año pasado el promedio fueron 13,40, con un tope de 17, pero cuando se hace el promedio queda en 13, asumiendo entonces que son unas rentas innecesarias que van en detrimento de las finanzas públicas y del consumidor también, que hay que regularla. Se da este decreto, que yo personalmente no lo conozco, pero que evidentemente eso va a ser para fijar un precio. Y el que vaya a firmar no lo va a hacer perdiendo. Claro. Sí, claro. Julio, lo que pasa con el decreto es que en este caso la CDE es la propietaria, por decirle así, de las empresas de distribución que son las que van a comprar energía. Sí. Yo no puedo organizar una licitación y ser juez y parte en ella. Claro. Se supone que un ente adicional, como en el caso de la Superintendencia de Electricidad, es la que debe entonces organizar el certamen. Distribuidoras. Bueno, que son las que van a comprarla. Las distribuidoras convocan, pero quien organiza las bases debe del ser concurso aparte, claro. Debe ser la superintendencia. Sí. En función del artículo 110. La superintendencia es el regulador. Sí, pero, el regulador no se tiene que meter en eso. Sí, pero eso lo dice el artículo 110 de la ley. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir viviendo este tema. Sí, que es bastante más complicado de lo que uno entiende. Volvemos.
Durante décadas, el desorden en nuestro sector eléctrico ha supuesto un lastre para el desarrollo de la República Dominicana. Las familias han sufrido apagones a pesar de las facturas costosas y los sectores productivos encuentran difícil competir por los altos costos de la energía. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar todo esto para siempre. Con la convocatoria del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, gobierno, generadoras, distribuidoras, empresarios, sindicatos, expertos y sociedad civil están llamados a alcanzar un gran consenso para transformar la realidad de nuestro país. Hoy abrimos un proceso de diálogo histórico que tiene un objetivo claro: garantizar un suministro de energía confiable, a precios competitivos y sostenible en términos financieros y medioambientales. Acompañemos todos este acuerdo de país. Seamos parte del gran cambio que debe llevarnos de una vez y para siempre por la senda del progreso. Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, con la energía del pueblo dominicano. Bien, ahí veíamos ese video de la convocatoria original a la negociación del pacto eléctrico que tuvo lugar en el año 2014. Pasaron casi 5 años donde prácticamente casi todo estaba acordado, y el día en que se convoca para la firma, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, el día antes Hipólito Mejía había dicho que estaba de acuerdo que se firmara. Y el día anterior, el sector de Abinader dijo que no, que es el que controla el partido, y dijo que para ellos participar tenían que coger 10 puntos. Sí, que lo tengo aquí. Por Que eran, ¿tú lo tienes ahí? Sí. Uno por uno. Sí, el PRM rechazó de manera unánime la firma del pacto. De los 52 miembros, más del 90% estuvo presente. Primero, lo que proponen es que se respete la ley de electricidad y las licitaciones de energía. Compromiso a que los apagones terminen en 18 meses. Que la CDEE desaparezca, como decía la ley de electricidad, como empresa, y haya un solo consejo administrativo, que ahora hay uno por cada empresa. Hay 9, Edesur, Enenorte, etcétera. Todos llenos de nominillas políticas. 4, un pacto efectivo de verdad sería interviniendo las distribuidoras, porque ahí es que están las pérdidas. 5, realizar... Esa es una versión, Esa es una versión de los generadores locales que dicen que aquí no se necesita inversión en nueva generación, y no es verdad. Bueno, aquí la generación es carísima y tú lo sabes. Muy cara. Incluso la superintendencia... Diga que lo que hay que invertir es solo en distribución. No, incluso hay que invertir en distribución. La misma superintendencia coloca un precio tope, un precio marginal tope para la transacción de mercado, asumiendo que hay generación que secularmente entra a brindar servicio, en algunos casos duplicando ese precio tope. Ellos colocan un precio tope para que el mercado no se dañe. ¿Y entonces cómo que lo duplica? Porque son plantas muy costosas. Sí. Por ejemplo, hay una planta que está en Jaina que cuando entra hay que ponerle los camiones de combustible uno detrás del otro. La Coyentrix. Y en el caso de Coyentrix, aunque no duplica el precio, pero también a diésel, son plantas muy costosas. Extremadamente costosas. Dañarían el mercado porque es imposible que la demanda. Cuando digo la demanda, digo la financia de la distribuidora, pero también estoy hablando de las empresas que compran en el mercado transnacional. No tendrían la forma de cómo pagar esa oferta. Hay que decir que la estrategia que formuló el presidente Medina en el 2013, y que yo entiendo que es la correcta, es el cambio a la matriz. Y el cambio a la matriz significa que de un sistema en el cual en los 60 o 70% de la generación se hace con diésel, con el mismo que usted quema en un camión o en un tractor, que es súper caro para la generación de electricidad, se pase a una matriz que se centre en combustibles de bajo costo. ¿Cuáles serían esos? Gas natural, que hay una terminal de liquefacción de gas natural aquí en Punta Caucedo, de la empresa AES,
que no la comparte con nadie. Sí, que la comparten con una empresa que está aquí. Sí, pero la comparten el gas con una empresa que está en el río aquí, que se llama Seaboard, que tiene una planta de 108 megas. Sí, pues eso es una cosa, pero eso es porque llegaron a los minas. Sí, ellos Y ellos ahí nada más fue cruzar el río. Cruzar el río. La planta de los minas es de ellos. Pero ha sido casi imposible gasificar los casi 800 o 900 megavatios que hay en la zona de San Pedro de Macorís. 780. ¿Cuánto? 780. Bueno, 800 sí. megavatios. Hay gente que dice que se puede también gasificar la Sultana, la Mitsubishi. No, la Mitsubishi no, porque la Mitsubishi ya es una tecnología muy atrasada. Pero sí una planta que tiene Jaina, que se llama Quisqueya, que es moderna. Son dos plantas. La antigua Collentry. La Quisqueya 1 es de Barrick, habría que ver. Pero también se gasificaría. No está en el sistema. Hay una pequeña que tenía. Ellos meten el excedente. Hay una pequeña que tenía César Iglesias aquí también. Sí, creo que de 100 megavatios. La está manejando la ESA, una empresa puertorriqueña. Y no sé si la empresa que tiene Jaina ahí de bagazo de caña también podría. Esa Bioenergy, San Pedro Bioenergy, también podría operar a gas en el momento en el cual no tienen bagazo disponible. Sí, o combinarlo. Sí, combinarlo, se puede combinar también. En fin, es una cantidad apreciable de casi 800 megavatios que podría gasificarse. Entonces, pasar de combustibles caros a combustibles más baratos basados en gas, carbón, que fue la expansión de Punta Catalina, y otro, lo que para mí es el más importante de todo, que es la energía renovable. Por medio que renovable. Puede llegar a ser uno de los elementos centrales de la matriz energética. Aquí se dice, no, que eso es marginal ahora. Pero tú tienes países como Dinamarca, que es un país desarrollado con un consumo per cápita altísimo de electricidad, que el 60%, el 70% es eólica. Sí. No, y aquí se está desarrollando, poco a poco va aumentando. Sí, pero hay que invertir más. Lo que pasa es que también volvemos a lo de las leyes. O sea, si en el año 97 promulgamos una ley, la ley 97-07 de incentivo a la energía renovable, donde se especificaban unos incentivos a las empresas que se dedicaran a ese medio, pero usted puede tener la idea de que el incentivo o era bueno o era malo, o era muy alto o era pequeño, pero una regla debe ser una regla. Quien invierte quiere una regla. Sí, claro. Quiere una regla y que la regla permanezca. Por ejemplo, no es posible que entonces la misma ley 97-07 a 5 años, a 6 años de su promulgación, estaba todavía virgen. Es una ley. Reglamento, ¿no? Es una ley, sí, tiene el reglamento de medición neta y unos otros reglamentos que diseña la Comisión de Energía. ¿Cómo es posible que la misma ley entonces, desde el punto de vista fiscal, se cercene en el año 2013 por una reforma? O sea, ¿cómo yo le explico al que tiene en plan inversión de capital en energía renovable que ya él no va a tener unos incentivos por producir con energía renovable, sino que son otros? Porque el tema económico entonces lo absorbió. O sea, fíjese que no necesariamente, bueno, la reforma fiscal es otra ley que puede derogar esta, pero para el inversor, ¿qué garantía hay? El tipo que viene con el dinero y dice, yo voy a invertir aquí. Eso pasó recientemente en España, claro. El llamado impuesto al sol, que dieron muchísimo incentivo a la energía solar, se invirtieron miles de millones de euros, claro. Y vino el gobierno de Rajoy y dijo, no, eso es fatal para la inversión en general. Por ejemplo, nosotros firmamos un protocolo en Francia, el COP21, sí. Que nos ponía nosotros en la ventana de tener un 25% de energía renovable al año 2025. ¿Se va a lograr? No es posible ¿Cuánto tenemos actualmente? Lograrlo. Bueno, ahí se incluye la renovable, la hidroeléctrica, ¿no? Sí, con hidroeléctrica es probable, ahora mismo un año de sequía tenemos un 8% de hidroeléctrica, un 9%. Y en medios no convencionales de energía renovable tenemos de un 5 a un 6 en promedio. Aunque en capacidad instalada es un poco más, podemos llegar al 25 en capacidad instalada. Pero como ustedes saben, el sol no está... En capacidad instalada sí llegamos a 25. El sol no está a las 8 de la noche, siempre. No está a las 10 de la noche, no está en la madrugada. El sol tiene una ventaja de entre 10 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, lo otro es muy marginal. Sí. Y la eólica también, hay horas del día que tienen buen viento y hay otras horas del día que no tienen buen viento. Por ejemplo, cualquier televidente puede ir al Mar Caribe y ver el oleaje y ver a qué hora el oleaje está bueno. El oleaje depende del viento en su gran mayoría.
En la mañana no hay olas, no hay viento. Entonces la producción eólica también es baja. Ya pasada las 3, 4, 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, incluso los pescadores se retiran de las costas porque la mar está muy caldeada. Es porque no hay viento, es porque hay mucho viento. Claro. Entonces en ese momento las eólicas también aumentan su producción. Pero eso hace que la capacidad instalada no sea la misma capacidad de generación. Y simplemente el sistema debe tener en su matriz energética, como explicaba Julio, debe tener otros medios como gas natural, como carbón, para poder suplir esa energía que los medios renovables en ese momento no despachan. Lo mismo pasa con el agua. Por ejemplo, la central Valdesia, que hace poco tuvimos una avería con Valdesia, también tiene el dilema de que tiene que mandar agua a la capital. Entonces, quien opera Valdesia, en este caso el conjunto de Eje Hidro, la empresa hidroeléctrica con el INDRI, deben planificar qué hacer con el agua. En un momento del día mandan agua a la capital por el acueducto. En otro momento del día mandan agua a los canales de reguío. O sea, no es para un solo fin. No es para un solo fin. Y en otro día también en otro momento producen energía. O sea, no es posible tener una hidroeléctrica 24 horas, a menos que no esté cayendo un torrencial. Ahora, volvemos a lo del eso que sea una hidroeléctrica hecha para eso. Eso hace que como las grandes hidroeléctricas de Venezuela. No tenemos los ríos para eso. No tenemos ríos. No tenemos ese río del Iguazú que tiene. Claro, Paraguay, por ejemplo, produce el 900% de su energía, de la que ellos consumen. Sí. Claro. El 800 se lo venden a Brasil. Esos saltos, no y Argentina. Y le venden más a Brasil, un poquito a Argentina, pero mucho más a Brasil. ¿Qué pasaría, Edu? La de Guri en Venezuela. Claro, y la hidroeléctrica de Guri en Venezuela es 8.000 megavatios. Y la más grande de todas, la Tres Gargantas de China. De China, que produce energía. Claro, China creo es un que país. son 15.000 megavatios. Enorme, 15.000 megas de capacidad instalada. Sí. ¿Qué pasaría, Eduardo, de firmarse el pacto tal como está? ¿Y cuáles son las posibilidades de que esas medidas que se han presentado como requerimientos se hagan en los próximos meses o días incluso? Tal como está, estaríamos reeditando el mismo problema que tenemos en el pasado. O sea, volvemos a una ley. Tenemos una ley, la ley 142-13, que le brinda un tiempo de 5 años al Estado Dominicano de traspasar la política energética del país desde la CDEE al Ministerio de Energía y Minas, junto con la Comisión Nacional de Energía. Sucede que la CDEE que tenemos ahora es la misma CDEE que tenemos antes. Es el mismo órgano con todo el poder de decisión que teníamos incluso antes de la capitalización con 2 Es, por decirlo así. Sí. Entonces, existe el ministerio que ahora mismo en términos de energía tiene poca participación y la comisión que solamente trabaja una parte de otorgamiento de licencias y permisos. Porque debió ocuparse de planificación también. Entonces, hay una ley que el mismo Estado edita del 2014, dice, hay un tiempo de 5 años, 2013, hay un tiempo de 5 años para que el Ministerio de Energía y Minas asuma la política energética. Esa ley, a octubre del año 2018, se supone que debió desmontar la política energética del Estado vista desde CDE, no destruir a CDE. No, claro. No, CDE debe ser un holding, debe ser un consorcio de empresas, incluso parte de lo que plantean algunos de los escritos, es decir, ¿para qué necesitamos 7 consejos de administración? En la mayoría de ellos no son técnicos calificados, economistas ni juristas en regulación. En algunos casos son personas con baja calificación, en otros casos sí la tienen. Pero ¿para qué necesita la CDE 7 consejos de administración, uno por cada empresa que administra? ¿No? ¿Qué aportan? ¿Cuántas veces se reúnen? Una de las peticiones es decir, vamos a tener buenos técnicos, buenos administradores y un consejo de administración que sea eficiente. Lo que yo creo que hace sentido es tener un consejo de administración para la distribución. Pero la distribución y la hidroeléctrica no tienen nada que ver. Y la distribución y la transmisión de la potencia tampoco tienen mucho que ver. Es decir, son empresas distintas. ETET es una empresa, EGIT es una empresa. Ahora diríamos, vamos a fusionar, ¿cómo es? Las EDES. De sur, de norte y de este. Sí. Es así. Sí.
Yo funcionaría la administración de las tres, no la operatividad. Sí, exacto. El técnico que trabaja en Eso es- Santiago, sí, eso trabaja en son- Santiago, no, el que trabaja claro. en Moca, Ajá, trabaja Pero en tú tienes Moca. un consejo de administración. Pero la administración que sea única. Sí. Uno. Sí, así es. Eso sí, pero los otros yo no veo por qué tú vas a hacer desaparecer TED o HIT. No, las empresas no desaparecerían. El planteamiento Es que no correcto- tengan que tener un consejo Pero ¿por qué no? de administración. Sí, ¿Cómo, por qué no? pero yo creo que un buen planteamiento para llegar a un acuerdo es que los consejos sean técnicos calificados. Por ejemplo, esas Bueno, eso es empresas otra cosa. necesitan tener asesores economistas, Sí, necesitan sí. tener reguladores, que son abogados la mayoría. Ingenieros. Necesitan ingenieros, expertos en mercado. Planificadores. Pero necesitan ingenieros planificadores. Que no sea lo que se está dando, de que son asignaciones por compromiso político. Esa es otra cosa ya. Sí, Eso es Bueno, cosa. pero entonces, ¿cómo eso evaluarlo y darle seguimiento? Porque No, el problema no, es que eso va a se seguir- hace constar en el pacto de que los consejos de administración serán de técnicos calificados en tal y tales áreas. ¿Y qué dice ahora mismo? No hay ningún reglamento No, para eso. ahora mismo lo que puede existir en función de la ley de la ley de CDE, o sea, la misma La ley que- general de la ley electricidad. general de electricidad es que el Estado nombra Eso por consejo. decreto. Tenemos que ir a una Una pausa pausa. y volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con Edward Veras, no Goico, sino Veras. Ni Vargas tampoco. No, ese compañero de Santiago. Que es docente en la UAS. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es parte del Instituto de Energía, ¿no? Sí. No, yo soy del Instituto de Matemáticas. Matemáticas. Ah, tú matemática no de eres la UAS. con Moreno Del San Juan. Instituto sí de es parte Sí, lo que de- pasa es que la universidad es una sola realmente. Claro, Sí. Pero claro. nosotros hacemos análisis ya desde el punto de En vista de conjunto. matemática, en conjunto. En Sí. conjunto. Sobre el fracaso del pacto eléctrico, qué fue lo que pasó, tratando de descifrar, así como una bola de cristal, qué fue lo que pasó, por qué no firmó el sector empresarial quería firmarlo. Sí. El sector político, el gobierno quería firmarlo. Y los demás intervinientes, con excepción del Partido Revolucionario Moderno y la UAS, que hizo algunos reparos, pero no El fue sector que social, se opuso. el sector Sí, social también estaba también está en haciendo contra. reparos. O sea, Y a mí lo que... Pero fue después del PRM. no, yo lo habían hecho antes, porque incluso el mismo PRM se había retirado hace año y medio, Sí. en octubre del 17. Y el foro social... ¿Qué dice el Foro Social? El foro social tiene unos mismos planteamientos. Coinciden muchos de los El puntos, yo Observatorio lo vi, de, los de de cada Política uno. Pública del Agua también hacen Sí, muchos muchos planteamientos que parecen- coinciden muchos coinciden. con lo de la universidad y coinciden con lo del PRM. Y ellos también se habían retirado previamente, creo que a principios del Y a mí lo que no me... del año a mí- 2018. ¿Cuáles son los argumentos que ellos... los Bueno, mismos, son casi los mismos. Uno de ellos que... Licitaciones para la contratación de energía, transparentar el proceso de Punta Catalina, que también lo dicen. ¿Y eso qué? Bueno, Bueno, el proceso futuro de Punta Catalina. sí, o Porque- sea, de quiénes serían porque los Punta- tú dices de la venta, de la Sí, acción. Punta Catalina ya está hecha. Sí. Y si fue tan buena, ¿por qué No, debemos no, es venderla? de los de las ventas. O sea, Bueno, el esfuerzo de operatividad a inversión futuro. fue... Sí, fue grande. sí es tan buena. Operatividad a Incluso, futuro. Y todavía incluso- ni se sabe cuánto fue. Incluso hay una ley, la ley 394-18, guión 14. La ley 394-14 es la ley que autoriza al Estado a tener generación privada, generación térmica al 100%. Recuerden que Sí, en la porque estaba prohibido capitalización, por la ley de capitalización, el Estado no podía tener energía. Lo cual es una aberración también. Es una aberración. La ley viene a corregir el hecho de que el Estado pueda quedarse con Punta Catalina. Incluso, algo muy, muy importante que tiene esa ley, muy buena, y es que las empresas distribuidoras pueden acceder a la energía de Punta Catalina de muy bajo costo sin necesidad de cumplir el requisito de una licitación. Y lo dice la ley. Si lo dice la ley está bien. Al ser 100% del Estado, al ser 100% de la distribución privada, el distribuidor puede acceder a un contrato de mediano y largo estatal plazo. también. ¿Cómo? No, privada no, estatal. Estatal. El distribuidor puede acceder a un contrato 100% a una X cantidad de tiempo de mediano y largo plazo de compra y venta de energía de esa generación. Entonces, ¿por qué entonces plantear una venta?
porque si hicimos hasta una normativa para regular el uso de Punta por Catalina... el esfuerzo financiero, ¿qué significa? Sí, sí. Bueno, pero precisamente por eso es que se supongo quiere que si tú, transparencia por en ejemplo, este área. vendes la mitad De Punta Catalina, que termina en 3.000 49%. millones y que vendas la mitad Sí, de te las entra acciones, 1.200, 1.300, 1.500 millones. El miedo... Tú lo que vas es El a miedo reducir es la exacto, deuda. que no El se miedo haga que de yo forma tengo, transparente. el miedo que yo tengo con el tema de Punta Catalina es que esa energía barata de unos 4 centavos en producción Se vuelva cara. y 9 centavos si vamos a devolver toda la inversión, de repente esa energía no vaya a las empresas de distribución, sino que esa energía entonces vaya al mercado de contratos y que a empresas grandes... Como hacían con las hidroeléctricas. Sí, bueno, está pasando ahora mismo con la hidroeléctrica. Hay una empresa Eso es una aberración. del este que ellos tienen generación, dividieron la Le empresa, compran a la hidroeléctrica. compran a la hidroeléctrica y la venden a los venden precios de y ellos. la energía cara entonces va al sistema. Yo tengo el miedo de que mañana alguna empresa de Eso es una 200, de aberración. 200 Bueno, megas pero puede pasar si no se vaya a un contempla. contrato con Punta Catalina y le compra la energía a Punta Catalina a 6, 7 centavos Y de la dólar. venden en 12. Y la venden a luego, 15. y luego la energía de ellos, que ahora mismo nos está costando 14 centavos de dólar, entonces se la sigue vendiendo la distribuidora. Claro, Si ese quema se da, no sirvió de nada a Punta claro, Catalina. para nada. No sirvió de nada. Porque a la larga, ¿Y cómo se asegura nuestro problema que no financiero, pase eso? la ley 394-14 que promulgó nuestro querido señor presidente de la República en el año 2014, asegura que eso no pase. Porque vamos a lo tener... asegura, Lo esa ley. ¿Y asegura. entonces? Porque vamos a Entonces tener... no va a pasar. No, lo que pasa es que entonces si la vendemos, entonces ya la generación no va a ser 100% Tú lo que dices es que se quede 100% total. que se quede 100%. Sí, sí. ¿Qué propuesta yo pudiese hacer? Decir, bueno, si queremos involucrar al sector privado en el negocio a futuro de Punta Catalina, creemos un pool que opere desde el punto de vista técnico y económico a Punta Catalina, manteniendo el estado del 100% de las Sí, la acciones. operación y mantenimiento. Operación y mantenimiento. Pero y que eso le está demos... contemplado. Bueno, pero no, Si es, no se fija. no es el anuncio Sí. que se dio desde el No, Ministerio de el que Hacienda. Y en el pacto eléctrico el de no está Hacienda es contemplado. vender acciones. Vender las acciones de 49. un 49%. Ya ahí la ley 394 no asegura nada. Sí. La ley 394, si se venden las acciones, quedaría sin efecto. Y la distribuidora sigue en expensas a la generación Yo te digo cara. una cosa, mantener, en caso de que se dé una Una venta. venta de ese tipo, yo entiendo, debería venderse la inmensa mayoría de las acciones. ¿Qué hace el Estado con la acción de oro por 30 años? ¿Qué es la acción de oro? Yo veto lo que me parece que tengo derecho Pero de veto. haciendo lo que tú dices en tal caso. Yo tendría Eso la opción. podría ser peligroso. Yo tendría la opción de que el Estado la venda con un contrato. Sí, con un contrato y con la acción de oro. Con un contrato puede ser de mediano a largo plazo, donde la distribución acceda a la energía barata de Punta Catalina y el margen de ganancia para quien adquiera el contrato sea mínimo. Incluso, yo me voy más lejos, ya el Estado construyó a Punta Catalina. Quien la adquiera no se la va a robar, no la va a desbaratar. El bien está ahí, ya la vamos a usar. Sí, sí. Ahora, necesitamos que su energía barata llegue a las Llegue a empresas los de distribución. consumidores. Quienes están generando el déficit financiero del sector eléctrico ahora mismo Es la son las generación. empresas de distribución. Sí, sí. Las empresas de distribución. Entonces, a ellas es que tenemos que hacerlas eficientes. ¿Con qué? Con generación barata. Y ya la tenemos ahí. Ya la tenemos ahí. ¿Cómo asegurarnos entonces de que eso funcione mediante esta firma del pacto eléctrico? Bueno, yo lo que creo es que el Estado debe, como plantean algunos de los oponentes, transparentar el negocio a futuro de Punta Catalina y decir, ¿qué vamos a hacer con la energía de Punta Catalina? No con la venta del activo. La venta del activo puede darse sin ningún problema, o no, y como quiera, pero el problema es qué va a generar, quién va a comprar la energía de Punta Catalina. Eso es lo que necesitamos. Y a cómo la va a vender. Y a cómo la vamos a comprar Claro, nosotros, los nosotros, usuarios cómo nos va a finales. llegar a nosotros. De nada vale que la energía de Punta Catalina vaya a una En empresa Punta Catalina hay y cosas que muy no extrañas. tengamos. Hay que cosas no. muy extrañas. Yo creo que no. ¿Y por qué la tierra que se usó? Bueno, es eso de es bien otra gente? extraño. Bueno, eso se resuelve muy fácil. ¿Pero Se por supone qué? que ¿Por se qué está fue así? resolviendo, se de hecho, supone. el informe de la comisión que nombró el presidente dice que se adquiera. Eso Sí. también está. Porque en los de hecho puntos la que ellos están CDE reclamando. tenía un emplazamiento en Atillo, un poco más adelante, a unos 40 o 50 kilómetros. se utilizó. Y no se utilizó y tenía la tierra. Tiene. Incluso se dice que la ubicación no fue la mejor porque está muy Yo cerca. eso no lo sé. Yo vuelvo al planteamiento de que lo importante no es el activo.
no es la tierra. Ya no es. No son ya las no turbinas. No, está bien, ya no de es lo acuerdo. No es el puerto. Pero- lo importante es la energía. Pero ¿por qué si tú tienes una tierra para eso, con agua profunda, con una serie de estudios prehechos, tú usas otra tierra? Para mí eso es insólito. Habría que ver los Que no estudios. Lo que son pasa es que de- ya de eso propiedad del pasó. Estado. Habría que Pero- ver ya en el diseño de la planta los estudios desde el punto de vista del puerto. No es lo mismo tener el puerto carbonero lejos de ahí, cerca. Bueno, los puertos no se eso construyen es en todos verdad los también. sitios. También Y- hay que ver si yo como Estado, yo soy parte del Estado, voy también a facilitar a que un inversor pueda acceder a ese puerto carbonero. O sea, construir un puerto carbonero de ese tamaño puede costar entre 100, 200 Como millones de 200 dólares, millones más de o menos, dólares, porque ese es bien grande. Pero yo también, si al lado de ese puerto carbonero un inversor quiere venir y colocar ahí una planta y hacer un negocio contractual con el Estado. O sea que a tu juicio el lugar Sí, estuvo bien. Pero eso puede pasar el lugar en una está tierra correcto. estatal también. correcto. Incluso, si alguna empresa privada necesita, por ejemplo, usar el hollín o la ceniza de Punta Catalina para algún proyecto que tenga futuro, de grafeno, ese tipo de cosas, también se puede instalar Bueno, ahí pero sin eso ningún problema. me tranquiliza entonces. Si tú como experto consideras Sí, que yo fue creo que ese no es bien el elegido. problema. No, El lugar estuvo Yo bien. no digo que sea problema. A mí digo me preocupaba. que es extraño. Sí, es extraño, pero él está Yo no dando digo que es unas problema. justificaciones. En ningún momento he dicho que sea problema. Ya. Que es extraño. Si tú tienes una tierra tuya para hacer algo, que están todos los estudios de suelo y todos los estudios de batimetría hechos, y después lo cambias para otro sitio que no es de tu propiedad. 2 minutos, Edward. ¿Tú firmarías el pacto tal como está? ¿Qué cambiarías? 2 minutos, ¿eh? Y si tú crees que se va a firmar en este próximo mes. No creo que se firme, porque al Estado le conviene llegar a un consenso. Llegar a un consenso, a mí como ciudadano me conviene también llegar a un consenso, donde las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y las fuerzas sociales se pongan de acuerdo. Sí. Nosotros somos 10 millones de personas, 11. 11, mal contados, ¿verdad? Sí. 11. Los chinos, que son 1.500 millones, Sí. se han puesto de acuerdo. Los norteamericanos son 350. Si no se han puesto de acuerdo, lo Lo ponen de ponen. acuerdo. Nosotros debemos ponernos de acuerdo. Ahora, hay que corregir cosas, Mónica y Julio. No podemos seguir con una superintendencia infuncional. Sí. La superintendencia de electricidad es un ente infuncional porque está atado a la decisión política de manera directa, que no debiera ser, y está atado también al interés económico. Tenemos que desamarrar. Tenemos que nuestras desamarrar al instituciones, superintendente. Señores, Nosotros de las cuestiones políticas. Si podemos tener una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Constitucional, que no dependen directamente de un decreto del presidente, sino que dependen de la voluntad de las fuerzas políticas que concurren, y siempre tenemos buenas elecciones, ¿por qué la Superintendencia de Electricidad no puede tener ese rol? Y de vincularlo tanto políticamente como económicamente de las empresas que ellos deben regular. Claro. O sea, no es posible que el superintendente de electricidad sea un pedigüeño del sistema eléctrico, Claro, debería como de es en la corresponder, actualidad, un pedigüeño del sistema eléctrico. No puede automáticamente. ser. El hecho de que haya aporte de las empresas eléctricas, yo no creo que sea un problema. Otra cosa es pedir, esa es otra cosa. Debería Pero ser algo se nos automático. acabó el tiempo, ya nos pusieron la música. Edward, gracias por estar aquí con nosotros Bueno, muchas discutiendo gracias a y ustedes. analizando este tema tan interesante y necesario en la República Dominicana. Será hasta la próxima.